Muy buenas noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para Acción, movimiento ciudadano liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos, que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Hola. Hemos organizado el conversatorio de inteligencia artificial en el Perú, desafíos y oportunidades, con el objetivo principal de analizar el impacto que esta herramienta puede tener en el país y plantear medidas que ayuden a darle un manejo adecuado para potenciar las oportunidades y minimizar los riesgos. La conferencia estará a cargo de Maite Vizcarra, máster en Administración, especialista en Tecnologías de la Información y comunicadora con larga experiencia en la materia. La presentación de esta charla estará a cargo de Augusto Tomberry, abogado, diplomático y licenciado en Relaciones Internacionales. Muy grato dejar con ustedes a Augusto Tomberry. Buenas noches, muchas gracias Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches Maite, es un gran placer tenerte en esta plataforma con nosotros. Yo quisiera empezar retomando, por supuesto, esa pequeña introducción a tu CV que hizo el embajador Castañeda, recordando que tienes una maestría en Economía por la Universidad de Barcelona y antes un grado de bachiller en Cultura y Sociedad por la Universidad de Oslo. Nuestros espectadores de hoy probablemente te conocen más por tu actividad periodística como conductora del programa 4D en RTV de la República, en Internet, y también el programa que tienes actualmente, Diálogo Abierto, de entrevistas en el canal estatal, en el canal de televisión del Estado, Canal 7, de lunes a viernes todos los días. Así que creo que eres sumamente conocida. No es muy necesario presentarte. Sin embargo, muchas de estas personas, incluido yo mismo, no conocíamos mucho tu faceta de la vinculación con la alta tecnología. Así que yo quisiera empezar por preguntarte cómo llegaste a interesarte y a conocer y a profundizar. Además te presentas como autodidacta. ¿Cómo llegaste a autoenseñarte, a autocapacitarte a un alto nivel en el tema de la alta tecnología? Cuéntanos, por favor. Bueno, Augusto, muchas gracias por la oportunidad y felicitar también este tipo de encuentros a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía. Y bueno, la idea es charlar justamente y ver de qué forma lo mucho o poco que sé, sobre todo de otras latitudes, puede servirnos para generar un primer nivel de reflexión sobre una tecnología tan disruptiva como es la inteligencia artificial, ¿no? Que nos recuerda a la ciencia ficción, pero que en verdad ha estado con nosotros durante varios años atrás, pero que hoy día, en función a la popularización que hay en estas cosas que se llaman aplicaciones y que son software que se descargan en nuestros celulares, se ha vuelto una experiencia mucho más cercana, ¿no? Yo empecé en el mundo de la tecnología, trabajando para empresas de telecomunicaciones primero, y después ya haciendo proyectos de innovación tecnológica. Bueno, nos vamos a remontar un poco atrás porque en ese tiempo en el Perú empezaba todo el proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones y bueno, empecé a hacer prácticas a través del PNUD para el OCITEL.
En ese momento se quería regular el Internet en el Perú y me pareció tan interesante eso, regular el Internet en el Perú, que bueno, me pareció muy disruptivo, ¿no? Y después he entrado al mundo de la comunicación, en verdad, de la divulgación tecnológica, como le llamo, por una necesidad tremenda. Yo trabajaba después en una empresa de telecomunicaciones y de comunicaciones, en verdad, que se llamaba Ericsson, se llama Ericsson, es una empresa sueca, nórdica, y en ese tiempo me pidieron que yo maneje todo lo que venía a ser el sector de la innovación y de la multimedia. Estamos hablando de hace más o menos unos 20 años, una cosa así. En ese tiempo empezábamos a tratar de colocar plataformas que permitían que la gente cree sus propios contenidos y que interactúe con plataformas de contenidos. Un poco lo que hacen hoy día las redes sociales. Imagínate, hace 20 años ya lo tenía Ericsson. Ericsson, la empresa sueca, lo que había hecho era entrar en otros mercados a través de una serie de compras. Había comprado, por ejemplo, la unidad de celulares de Sony, la empresa japonesa, y es así como Ericsson empieza a vender celulares. Pero también empieza a comprar empresas vinculadas al desarrollo de la multimedia, los gestores de contenidos, etcétera. Casi como que lo que hoy vivimos, yo ya lo viví hace 20 años atrás, cuando trataba de vender estas plataformas y me parece increíble, ¿no? Pero el tema de la tecnología tiene un timing que no sé, ni siquiera las empresas de tecnología lo pueden manejar y eso es mucho, tiene mucho que ver con la adaptación tecnológica, ¿no? Entonces entro a este mundo de casi de manera docente, porque cuando yo quería ir a vender estas plataformas o esta tecnología, yo encontraba que quien me iba a comprar estos aparatos, este software, lo que fuese, no entendía bien de qué iba, ¿no? Porque en las empresas, en el Estado, quien compra tecnología no es necesariamente el que sabe de tecnología, sino el gerente de marketing, el gerente de ventas, pero nunca el que sabía el de TI. Y cuando yo tenía enfrente a alguien de TI, a la persona que compraba, tenía alguien que no estaba muy empoderado. Entonces era un dilema, porque cuando me iba con el que sí sabía tecnología, me encontraba con alguien que no estaba empoderado, que tenía un rol demasiado secundario, y cuando me iba ante el que sí estaba empoderado, tenía enfrente a alguien que no entendía nada de tecnología. Entonces dije, bueno, acá tengo que empezar a actuar de manera muy didáctica y creé un blog en Semana Económica que se llamaba Tectulia, que era un juego de palabras, es una tertulia tecnológica, y a partir del blog empiezo a hablar de mucho tecnología, escribo, trato de un poco explicar el valor de esto, y a partir de ese tiempo hasta hoy, ¿no? Vengo publicando columnas de manera ininterrumpida en distintos medios, y como bien has dicho, también a través de los medios de comunicación masiva como la televisión y ahora el streaming, ¿no? Y considerando que la tecnología es una cuestión transversal, eh, lo que he tratado de hacer ya en espacios como el 4D, con Mirko, con Augusto, es ver de qué manera la tecnología está disrumpiendo procesos sociales como la participación ciudadana, lo que entendemos por las democracias representativas respecto de las participativas, o eventualmente ya no tener democracias y más bien ir a discursos mucho más, digamos, eh, provocadores, como pueden ser las anarquías, en fin, todo eso es parte de lo que implica justamente estos nuevos entornos. Y bueno, y es así como he llegado a este mundo. Muy interesante, muy interesante. Y efectivamente, el principal problema para, digamos, conciliar las necesidades de una empresa con la oferta es el hecho de que la mayoría de los administradores de empresas no hablan el mismo lenguaje, no comulgan, y algunas veces incluso tienen aversión a la alta tecnología. Me ha pasado, sé muy bien que a veces hay gente que si uno tiene algún tipo de asociación con el tema de la informática o la alta tecnología, la gente le rehuye, dice, no, no, yo no quiero saber nada de tecnología. Soy una persona de humanidades o de letras o qué sé yo, no quiere saber nada. Sin embargo, en la realidad no hay esta dicotomía, ¿no? La tecnología es aplicable a cualquier rama de la actividad humana, del saber o de la exploración. Ujú. Y esto, No, y tanto es así, Augusto, que este discurso de autoexclusión que tú planteas creo que se ha superado tremendamente después de la pandemia, ¿no? Cuando el mundo entra en este lockdown y todo
mundo tiene que entrar a la casa y obviamente se confina, porque estábamos obligados, todas estas plataformas digitales provocaron, yo creo, un proceso acelerado de aprendizaje digital, ¿no? Y ahí un poco voy a responder a lo que tú decías, ¿cómo es esto de que yo me autoeduco? Bueno, hoy día casi todo está en Internet, y yo diría que en el YouTube, ¿no? Entonces ahí tienes muchos tutoriales, tienes instrumentos que te pueden permitir entender cómo funciona un determinado dispositivo, cómo entender la lógica de lo digital, etcétera. Entonces hay una gran posibilidad de autoeducarse y obviamente está la disposición de hacerlo. Sin perjuicio de eso, también es verdad que hoy día, debido a que proliferan los creadores de contenidos, personas que de alguna manera tienen mucha habilidad para crear un contenido, entran a estas plataformas como el TikTok, en fin, hablan y parece que saben mucho del tema, no necesariamente lo hacen bien, y entonces se generan estos falsos positivos que es importante también identificar para no justamente ser engañado, ¿no? Ciertamente. Yo quería llamar un poquito la atención de nuestro público sobre el hecho de que la explosión que empezó con la difusión de computadoras personales en los años 80 y sobre todo en los años 90, ya fue bautizada en su momento como la revolución 3.0, ¿no? Algo así. Y en realidad toda esa etapa consistió en un proceso en el que las computadoras permitían automatizar tareas rutinarias y también reemplazar a personas que realizaban estas tareas rutinarias. En un principio solamente a nivel de lógica, de tareas, digamos, rutinarias, pero que se hacen intelectualmente, y luego pasaron a la robótica, cuando ya las tareas rutinarias también las podían hacer máquinas, con lo cual se perdieron muchos empleos. Y ese antecedente genera muchos prejuicios y muchos resquemores con lo que está pasando ahora, porque el advenimiento, digamos, de lo que se llama inteligencia artificial y especialmente de lo que de estas aplicaciones como el chat GPT, ¿no? De esta inteligencia generativa, que está a disposición ya de todo el mundo, no necesariamente, no solamente de los analistas, programadores o ingenieros, sino de todo el mundo, y que empieza a ser utilizada ya en aplicaciones en todos los ámbitos. Todo eso genera una serie de resquemores. Hay personas que hablan del fin del trabajo, en fin, y crean un temor muy grande. Es efectivamente una etapa cualitativamente diferente a la Revolución 3.0. Es una etapa muy distinta, con otras consecuencias económicas, sociales y también con otros requerimientos intelectuales, formativos, cognitivos, digamos, ¿no? Quería pedirte que nos expliques en qué consiste entonces la inteligencia artificial, cómo se diferencia de lo que ha sido hasta ahora el proceso que se llamaba simplemente digitalización o automatización, ¿no? ¿Cómo sabemos dónde hay un punto de quiebre ahí? ¿Dónde empieza un proceso esencialmente diferente? Sí, y está bien que hagas tú esta suerte de recuento, porque en efecto la automatización de procesos no es nuevo. Empieza hacia mediados de los 50, 60, digamos que 60, 70, ¿no? Y la creación del Internet como esta gran, digamos, espacio, aldea global, continente, estructura, superestructura, como lo queramos llamar, se produce justamente a comienzos de los 70 y finales, o sea, comienzos de los 80, en ese tiempo, ¿no? Entonces, en efecto, desde ese momento hasta hoy, el principal cambio que ha permitido hablar de esta inteligencia artificial que hoy día nos permite, como decía, tener una aplicación en el celular, tiene que ver con la capacidad de las máquinas de hacer dos cosas que hacían antes, pero que ahora la hacen a una velocidad infinitesimalmente más rápida y con velocidades que lo acercan a lo exponencial. Y esto es la capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, claro, ya existían, tenemos en la cabeza, y si buscamos ahora Google, vamos a tener las primeras computadoras que eran básicamente el tamaño de esta habitación, probablemente. Una computadora del tamaño de la habitación en donde yo estoy es más, o sea, este celular es más importante o de mayor capacidad que esa computadora que era el tamaño de esta habitación.
Y eso ha sido posible a dos cosas, a la microelectrónica y al hecho de que hoy día la capacidad de almacenamiento de este cuarto es mucho, digamos, está sobrepasado a lo que podemos almacenar acá, ¿no? En un celular. Entonces, la capacidad de almacenamiento más la capacidad de procesamiento, que es justamente lo que hoy día se produce gracias a que todo esto está contenido no en espacios físicos, ya no en una computadora, ya no en un data center físico, sino en la nube, que es este espacio que llamamos la nube, en espacios o en silos de capacidad digitalizada, ha permitido que lleguemos al otro fenómeno que se llama Big Data o la Big Data o la posibilidad de procesar millones y millones y millones de teras de información que en verdad permiten darle velocidad a los procesos que he mencionado, ¿no? Entonces, esa capacidad de almacenamiento más la capacidad de procesar han permitido que las máquinas entren en estos escenarios en donde ellas aprenden a través de comandos que permiten que vayan autogestionando rutas y que obviamente dan la sensación de que saben más que nosotros, pero eso no es cierto. Entonces, en verdad, el gran cambio está en que se produce hoy día la posibilidad de almacenar muchísima información o datos que se llama Big Data, y es a través de ese Big Data que podemos hacer que las máquinas empiecen a aprender o empiecen a generar comandos mucho más sutiles que se acercan a lo que es la inteligencia artificial. Sí, claro. Am, a la posibilidad de trabajar con cada vez más conjuntos de bases de datos y que ahora mismo significan una gran demanda de datos, ¿no? Y los datos empiezan a tener un valor comercial y empieza a haber empresas muy demandantes, muy, para usar una palabra un poco vulgar, muy angurrientas de datos. O sea, quieren cada vez más sets, más conjuntos de datos grandes, big data, como tú dices. A la capacidad de almacenar y de trabajar con con todas estas unidades de datos, se ha sumado también lo que ahora se llaman los modelos de lenguaje ampliado. ¿Nos podrías explicar un poco sobre estos modelos? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que entender que las computadoras pueden hacer algunas cosas similares a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, pueden comunicarse a través de un código que puede parecerse a la lengua nuestra, y entonces ahí lo que tenemos que entender es que las computadoras, cuando se comunican con nosotros, su lenguaje es a través de un texto. Los archivos, los datos que hemos mencionado, para que puedan ser interpretados por un ser humano, tienen que traducirse a un texto. Y ese texto detrás tiene un código binario, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí podemos generar distintas posibilidades de comunicación con las máquinas que, por ejemplo, están vinculadas con el lenguaje humano, y ahí lo que hacemos es tratar de crear librerías que permiten que justamente las máquinas, a través de esta gran capacidad de almacenamiento, generen, así como los seres humanos, árboles digamos, de semántica que les permite armar la idea de una figura o eventualmente también de una idea, ¿no? Pero también las máquinas, cuando hacen inteligencia artificial, pueden hacer algunos procesos humanos como ver o eventualmente simular que están viendo o enfocando una imagen. Y entonces ahí es cuando aparece la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a los usos biométricos, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy día una cámara o eventualmente un dispositivo pueda recrear la imagen de una persona casi perfecta? Es justamente por esos enormes datos de figuras, de fotos o de videos que están siendo procesados por la computadora y que obviamente están creando una nueva imagen muy parecida a una realidad en función de una serie de comandos que se le han dado, ¿no? Y finalmente, la inteligencia artificial también permite que las máquinas puedan autoaprender o aprender entre ellas. Y entonces ahí tenemos la lógica de la máquina que aprende, el machine learning, que obviamente permite que las computadoras entre ellas mismas o las máquinas entre ellas mismas se puedan autocorregir, ¿no? Entonces, cuando uno dice que entrena a un algoritmo o dice que entrena a un dispositivo, en verdad es cierto, lo está haciendo. Cuando tú has hablado del chat, estos software conversacionales, lo que hacen estos software es autoentrenarse con las distintas preguntas o queries que la gente le hace.
y entonces lo que hacen es generar una suerte de ruta que de alguna manera funciona como un árbol de decisión, ¿no? Entonces ese árbol de decisión está planteado en dos posibilidades y en función a cuántas veces la gente le hace la consulta, el software va diciendo, bueno, lo que más me pide la gente es este tipo de solución y no tanto esta. Y en el fondo lo que se produce es una suerte de pensamiento estándar, de respuesta estándar, que es uno de los problemas que hoy día afronta el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuánto nos vamos a acercar a la estandarización del pensamiento, incluyendo el sesgo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está vinculado al tema de los lenguajes. Claro. Esas redes, esas conexiones que has mencionado son un poco como la sinapsis del cerebro, ¿no? Y conforman lo que los especialistas llaman una red neuronal. Pero he leído en alguna parte que si bien las computadoras, los programas de inteligencia artificial ahora pueden jugar con alrededor de 1 billón de datos, 1 billón en castellano, o sea, 1 trillón en inglés, aún así la mente humana puede trabajar con 100 trillones de datos. Es decir, que a pesar de que parecería que la máquina nos va a suplantar, en realidad el potencial de la mente humana es aún mucho mayor. ¿No es así? No, por supuesto, claro que sí. Y aquí habría que decir que lo que vemos en la ciencia ficción, en algunas películas que están ahora en los cines o en Netflix, son todavía ciencia ficción, ¿no? Como decía, las máquinas que hoy día tenemos y que obviamente están a nuestra disposición a través básicamente de los chats conversacionales o de estas aplicaciones que sirven para generar imágenes o permitir videos, etcétera, eh, están vinculadas con cierto tipo de aplicación que es la posibilidad de que la máquina emule digamos, ciertos procesos cognitivos. Pero digamos que el sarcasmo, eh, estos elementos que son más emocionales, todavía son muy difíciles que un computador pueda desarrollarlos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, claro, pero si ahora hay Big Data, podemos alimentar a la máquina con muchísimo sarcasmo, con muchísima información vinculada a esto y seguramente va a aprender. Seguramente, pero según los estudios que se están haciendo hoy día, estas son máquinas que son programadas, que son de alguna manera entrenadas por seres humanos. Y quienes las entrenan al mismo tiempo le transfieren algunos de sus sesgos o elementos y entonces las máquinas pueden parecer muy inteligentes, pero en el fondo son tontas, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que esa posibilidad de que nos suplanten como género, eso es parte de la ciencia ficción, pero sí es verdad que muchas actividades cognitivas sí pueden ser desarrolladas muy bien por la inteligencia artificial y obviamente muchas personas van a quedar fuera, ¿no? En la medida en que no entren a otros espacios para justamente tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Podríamos detenernos un momento en este tema de las aplicaciones posibles de la inteligencia artificial. ¿En qué campos se está utilizando ahora, sobre todo de un modo más intensivo, la inteligencia artificial? ¿O qué campos están más avanzados en el rubro de la inteligencia artificial? Y en especial, ¿qué aplicaciones podría haber para sectores o áreas que nos interesan especialmente, como por ejemplo la educación o la salud? Podríamos Así es. un momento en ese tema, a ver si nos ayudas a elaborar sobre eso. Claro, justamente tú has dicho dos de los sectores donde más se están pensando en aplicaciones de inteligencia artificial, claramente la salud, porque si podemos darle a las máquinas la posibilidad de mejorar la capacidad de ver cosas, el ojo humano tiene una cierta limitación, ¿no es cierto? Porque está basada en justamente lo que la naturaleza nos ha permitido, es un tipo de enfoque, es un tipo de limitación en función a la cuadratura, lo que fuese, la máquina no lo tiene, ¿no? Entonces imagínate, alimentamos a un software con millones de imágenes o millones de videos y entonces le pedimos que a la mayor precisión posible nos diga exactamente en qué cuadrante, en qué parte es que debe colocarse tal o cual medicina, y particularmente en el caso del cáncer, por ejemplo, la inteligencia artificial está prometiendo muchas cosas interesantes cuando hablamos de quimioterapia, ¿no? Eh, Cada vez más los médicos van a convivir con ingenieros o con tecnólogos, porque en verdad allí en la inteligencia artificial se está encontrando la posibilidad de hacer mucho más fino
el uso de ciertos tratamientos invasivos, ¿no? Todo lo que viene a ser justamente otra vez el tema de la capacidad de ver. Pero la inteligencia artificial también está vinculada con la capacidad de escuchar. Otra vez, el ojo humano, el oído humano escucha sobre cierta gama, sobre ciertos canales. Bueno, la máquina puede escuchar sobre todos los canales habidos y por haber, y otra vez hay una precisión tremenda para justamente poder saber qué está diciendo, y aquí en la educación se utiliza mucho para ayudar a personas a que aprendan más rápido. Hay usos muy interesantes para personas con discapacidad, pero también para aprender, por ejemplo, idiomas o eventualmente también otro tipo de conocimientos que antes eran imposibles, ¿no? Entonces, en verdad, la otra aplicación que está vinculada con la capacidad de escuchar también está muy relacionada con el tema de la educación. Pero también las máquinas tienen la capacidad de usar cosas similares a nosotros, y es el movimiento. ¿No? No solamente como robots, sino el comando de moverse, ¿no? Entonces, claro, el ser humano se mueve, mueve la mano, mueve el brazo, y hay dispositivos que emulan una mano, y entonces tenemos la biónica. Es posible ahora crear manos biónicas que hacen que una persona con un miembro que se ha perdido se coloque este nuevo adminículo y casi como que tiene una mano real, ¿no? Todo lo que viene a ser este tipo de elementos de la biónica, pero también en el sectores como el transporte. Hoy día ya existen vehículos autónomos, cada vez más vamos a ver vehículos autónomos o aparatos autónomos que están vinculados con un tipo de inteligencia artificial que potencia nuestra capacidad de movernos, ¿no? Emulando las capacidades humanas. La otra capacidad que también es muy importante es la del razonamiento. Las máquinas ya logran razonar. Ahí hay que decir que no es que razonen, pero sí calculan a una velocidad tal que evidentemente pues lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen estas aplicaciones para ciertas profesiones que hoy día están casi en peligro, ¿no? La medicina, la contabilidad, el derecho, hasta la psicología, porque claro, imagínate, a una máquina la entrenas con miles y miles de preguntas y miles de escenarios infinitos. La máquina va a saber en qué momento y en qué lugar cuadrar tal o cual situación, y obviamente darte una respuesta lo más cercana a lo que tú esperas, ¿no? Entonces, en verdad, digamos que para estos ámbitos van a haber muchas aplicaciones, y como decía, sí está también muy vinculado al hecho que tenemos que prepararnos para una nueva empleabilidad, ¿no? Porque lo que sabíamos hoy ya no nos va a servir para el futuro, dado que vamos a tener que asumir que un software lo va a hacer mucho más rápido, ¿no? Sí es cierto que países como el Perú tienen todavía ese camino bastante lejano, porque tenemos una brecha digital importante, ¿no? Hablamos de estas cosas que son muy sofisticadas, pero todavía hay personas que en el Perú no saben cómo manejar bien su computadora, no saben cómo manejar bien el celular, no saben cómo se navega de manera adecuada en Internet, el buscador no lo manejan de manera adecuada. Entonces, claro, cuando uno dice, nos vamos a ir hasta la inteligencia artificial, puede ser, pero tendríamos que ir haciendo pasos específicos para justamente sacarle provecho a esa situación, ¿no? Entonces, las aplicaciones más interesantes están en la medicina, todo lo que viene a ser la biónica, el uso de la medicina de precisión, para el caso del cáncer, para el caso de otro tipo de tratamientos invasivos. En la educación, en todo lo que viene a ser la emulación de procesos. Antes, ya no va a ser necesario que tú vayas al mismo lugar, sino que yo te voy a permitir que emules la situación, emules la cuestión, tengas esa vivencia, y obviamente no es necesario que la vivas en realidad, sino que la emules, como hemos mencionado, en la medida en que se puede escuchar y ver de manera ampliada. Y también respecto de lo que viene a ser todo lo que viene a ser los vehículos y todo lo que viene a ser la situación de la nueva, digamos, mundo de la inteligencia o del Internet de las cosas, ¿no? Todas estas cosas que tienen propia vida y son dispositivos que obviamente son autónomos y hacen las cosas per se, ¿no? Entonces eso también nos va a permitir que algunos trabajos ya no existan. Desde, por ejemplo, todas las personas que están vinculadas al front de un hotel, las personas, las cajeras, la persona que nos pone el gas o el combustible al vehículo. Hay hoteles en Europa en donde quien te recibe no es una persona, sino es un computador, y obviamente tiene la figura de alguien que te está hablando, pero es una máquina. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos están hablando de aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Apasionante, en verdad hay tantísimas aplicaciones. También en rubros un poco más concretos, por ejemplo, leía que ahora aquí en Gamarra, hace pocas semanas, un empresario ha importado una máquina que tiene inteligencia artificial incorporada y que puede detectar, por ejemplo,
la calidad de la tela, el grosor de la tela y por consiguiente calcular las agujas, el hilo. Claro. Así que incluso nuestros pequeños empresarios en emporios como Gamarra podrían, dentro de algún tiempo no lejano seguramente, sufrir una especie de revolución industrial ahí también. Hay tantos temas en los que se puede utilizar con un resultado positivo la inteligencia artificial, pero desde luego tiene también sus riesgos, tiene, tiene sus potenciales peligros. Estos son muy graves en algunos casos, han preocupado a muchos gobiernos. Yo quisiera preguntarte primero en general cuáles son los peligros que hay y luego, ya más adelante, si puedes contarnos algo de lo que tú conozcas sobre regulación que se esté empezando a implementar en otros países para digamos, em, prevenir estos riesgos, ¿no? O por lo menos manejarlos, controlarlos. Mm. Los principales riesgos que se están dando ahora, Augusto, están vinculados con el hecho de que, como hemos mencionado, la inteligencia artificial trabaja en función, en el fondo, a un estándar o a patrones, ¿no? Entonces, nosotros alimentamos a las máquinas con imágenes, con textos, con videos, con información, con datos, que se procesan siguiendo patrones, millones de patrones, infinitos patrones, que se van autogenerando en función, como ya les he comentado, a estos árboles de decisión que nosotros seguramente tenemos en la cabeza, un árbol de por lo menos 10 ramitas. Imagínense N ramitas y capas de ramitas y de árboles de decisión, que es como la máquina va pensando, ¿no? Por capas, árboles de decisión, más árboles de decisión y más capas y cada, entonces más o menos tratando de emular lo que tú decías, la sinapsis del pensamiento, ¿no? Pero eso es de alguna manera alimentado por personas. Entonces, cuando uno hace este tipo de dimensionamiento de funciones, también en el fondo hay la posibilidad de transmitir algunos sesgos que tiene el programador. Y hoy día la inteligencia artificial está siendo básicamente desarrollada por países occidentales, ¿no? Fuertemente, los Estados Unidos y también Asia están desarrollando aplicaciones muy fuertes de inteligencia artificial. Algunas cosas se hacen en Europa, pero digamos que son países con una tendencia de Occidente. Y lamentablemente todavía está muy vinculada a cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, hay casos muy interesantes de, por ejemplo, cómo es que la inteligencia artificial al procesar imágenes, ya hemos comentado que, por ejemplo, estas aplicaciones de deepfake que estamos viendo últimamente, en donde se emula una imagen, aparece una persona que parece que es la persona, pero no es, y ha sido recreada utilizando inteligencia artificial, es porque se le ha dado miles o muchas imágenes, mucho audio de esa persona que queremos emular. Bueno, ese tipo se ha mostrado hoy día que cuando uno hace procesamiento de imágenes, cuando la inteligencia artificial hace procesamiento de imágenes, lo que hace es de alguna manera simplificar lo que en verdad son las imágenes para tratar de acomodarla a su estándar. Y eso es lo que de alguna manera se embebe o entra en una aplicación. Entonces, por ejemplo, hay el caso típico de una mujer que vino aquí al Perú y se fue a tomar una foto en el tren de Machu Picchu para mostrar justamente cómo es que la inteligencia artificial simplificaba. Se toma la foto de ella con una señora andina, vestida con todo su atuendo, en el tren, bueno, las dos alegres, y se toma la foto, y ella cuando va a ingresar la imagen a la computadora, crea, justamente va codificando línea a línea, dice, primera línea, dos mujeres, segunda línea, una mujer blanca, turista, tercera línea, una mujer andina, con poncho, lo que fuese, y todo, o sea, como 5 líneas que tratan de describir la imagen que justamente le está entregando al software de inteligencia artificial. ¿Qué hace la máquina? Simplifica el proceso y solamente esas 5 líneas las termina colocando en una sola y describe esa fotografía como 2 mujeres abrazándose, ¿no? Entonces, claro, uno dice, 2 mujeres abrazándose, pero todos los detalles que le dio la señora no aparecen porque alguien, el que ha provocado o el que ha indicado que se procesen las imágenes, destaca solamente lo más importante, 2 mujeres que se están abrazando, pero han quedado afuera los otros detalles. Una mujer era andina, una mujer era o latina o lo que fuese, y esos detallitos que se van perdiendo en la simplificación o estandarización que hace la inteligencia artificial terminan por darnos una realidad que no es la real, o una realidad que puede terminar estando limitada.
Y ese es el mundo al que finalmente nos vamos a empezar a enfrentar cuando justamente esto de alguna manera se multiplique, ¿no? Entonces, el primer riesgo está en que tenemos que empezar a ver de qué manera ampliamos los usos de inteligencia artificial y sobre todo de quién está creando estos patrones y estos estándares, que es lo que finalmente plantea la inteligencia artificial. Y el otro tema importante son las cuestiones éticas, ¿no? Ya lo hemos visto con el tema de los software conversacionales, que ahora pues es muy común en el colegio, en la universidad, que hacen monografías fantásticas, que en verdad no la ha hecho la persona, sino que se lo ha pedido al chat GPT, ¿no? Que le piden, hazme tal monografía, tal cuestión, y le hacen una monografía estándar, que obviamente si uno no es una persona muy ducha en el tema, pues puede quedar tranquilamente engañada. O, por ejemplo, usamos inteligencia artificial donde aparecen imágenes de alguien que parece que es la persona y entonces no es ella misma. El tema ético implica que tenemos que empezar a tomar en cuenta que habrá la necesidad de advertir que lo que estamos viendo ha sido creado por inteligencia artificial o eventualmente es un subproducto de una máquina y no de un ser humano, ¿no? Entonces, la regulación está por esos dos lugares, por cómo hacemos para que los temas éticos de alguna manera se puedan observar y el otro tema que está vinculado a eliminar sesgos. Ciertamente, pero es muy difícil controlar todo eso, ¿no? Hoy Porque, sí, hoy sí porque digamos que quienes están desarrollando la inteligencia artificial corresponden a un mundo, a una realidad, a un contexto, pero, por ejemplo, ya que has preguntado, la Comunidad Europea ha creado unos foros donde ya está convocando a distintas naciones para tratar de regular la inteligencia artificial. No para pararla, pero sí para justamente establecer algunos niveles de equidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial todavía no permite que comunidades nativas como las que tiene el Perú puedan tener desarrollos de ese tipo, porque tendríamos que crear librerías de palabras similares a la de los shipibo-conibos o eventualmente a todos los dialectos que tenemos en la Amazonía. Tendríamos que tener ingenieros que sepan hablar esos dialectos para que puedan crear librerías y entonces tengamos un software que entienda lo que ellos dicen. Si ese mundo de otras lenguas nativas o dialectos no entra a este mundo del software, van a quedar excluidas, ¿no? Entonces ahí también hay un punto importante para países como el Perú, que obviamente tienen este tipo de comunidades que no pueden quedar excluidas porque obviamente todavía no están representadas. claro, en estos días han pasado varias cosas muy recientemente, ahora a fines de octubre y principios de noviembre. El presidente americano ha dado una orden ejecutiva relacionada con la regulación de la inteligencia artificial. El grupo de los 7, que había iniciado un proceso en Hiroshima, ha acordado también una serie de regulaciones, acaba de promulgarlas, y la Unión Europea también acaba de publicar su conjunto. El de Hiroshima se llama un código de conducta, que es voluntario, evidentemente, pero son los primeros esfuerzos ya concretos, o sea, ya han venido conversando sobre cómo regular la inteligencia artificial durante años. Y estos son los primeros resultados. Aún así, son incipientes porque la inteligencia artificial está en pleno desarrollo y en plena evolución. Así es. Y además, y además abarca tantos aspectos que no se pueden cubrir. Incluso el Perú, ahora en julio me parece, se ha dotado de una ley para promover la inteligencia artificial y también para regularla. Y todas estas normas parten de un tema que sí es un principio común, tanto de nuestra ley como de la europea, la del G7, la de los americanos, que es un modelo de seguridad basado en riesgos, dice. Es decir, lo que yo entiendo es que para cada paso que dan, primero tienen que analizar los riesgos que eso presenta y luego proponer medidas para, digamos, limitar esos riesgos, ¿no? Así que este es un posible camino que, un principio, todavía es solo un principio, pero ya es una primera piedra en el camino de construir un régimen, una arquitectura de regulación. ¿No te parece? Sí, lo que pasa es que en verdad este principio de los riesgos a mí me suena de alguna manera evidente, ¿no? Porque todas las tecnologías tienen riesgos, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? Todas las tecnologías tienen en sí mismos riesgos, ¿no? El asunto está en mensurar ese riesgo y identificar justamente en qué consiste, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial,
de lo que les he comentado, que está vinculado con algunas capacidades humanas, más que riesgos, creo que se generan nuevos escenarios, ¿no? Sobre los que no tenemos mucho conocimiento todavía y por eso que justamente se generan los temores, ¿no? Pero peligros en sí mismos, reales, lo que hay es un gran nivel de fraude, un gran nivel de engaño, y en ese sentido lo que hay es mucho peligro en el sentido de crear discursos paralelos, ¿no? Porque hay que asumir otro dato que es importante, ¿no? Hoy día lo que conocemos de inteligencia artificial es lo más cercano a la persona común y silvestre y son básicamente los contenidos. ¿No? Todas estas cosas fantásticas que estamos diciendo de la inteligencia biométrica o en fin, los vehículos autónomos y todo lo demás, eso está en una capa todavía muy superior, pero la gente común y silvestre, el ciudadano, lo que está consumiendo de inteligencia artificial son videos, audios, fotos, etcétera, que se generan, autogeneran, y que ahora dan la posibilidad de crear discursos paralelos, ¿no? Entonces, sobre esa situación que es generar discursos paralelos, realidades virtuales, etcétera, una situación real de peligro y es eh, incentivar el tema de las noticias falsas, pero adicionalmente incentivar discursos muy peligrosos, ¿no? En donde en verdad hasta se pueden crear pues, justamente un nuevo tipo de terrorismo internacional, que es el que justamente todavía no sabemos cómo combatir, ¿no? Pero, ¿y de qué manera se podría siquiera empezar a poner límites o a regular este tipo de problemas? Como te digo, hoy día lo que hacen estos comités es primero reunirse para entender por dónde es que se va a desarrollar más la inteligencia artificial, ¿no? Hemos hablado de estos 4 aspectos. ¿En cuál de ellos hay menos peligros, ¿no? Para de alguna manera poder entender por dónde hay que poner más esfuerzo. Claramente, todo lo que viene a ser en las aplicaciones vinculadas al razonamiento podría ser un espacio en donde hay que meter más elementos vinculados al tema ético. Claramente, todo el tema vinculado, por ejemplo, al lenguaje, a la forma como se comunican las máquinas con nosotros, también podría tener un tipo de atención especial. Los otros temas, como la biométrica, la biónica, etcétera, tal vez no, pero digamos que hoy día, yo diría que lo primero que se está haciendo en estos foros es establecer por dónde, cuál de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial puede ser la que genere mayor capacidad de peligro o de afectación, ¿no? Y como bien has indicado, hoy día cada bloque tiene su propia visión. Los Estados Unidos tiene ellos mismos, están todavía entendiendo bien hacia dónde va a ir la inteligencia artificial, porque recordemos que en los Estados Unidos están las Big Tech, ¿no? Ahí están las empresas más importantes de tecnología y ellas mismas no quieren parar el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Europa sí tiene una posición mucho más clara, les preocupa sobre todo el tema del consumo de tecnología porque todavía no hay ninguna Big Tech europea que pueda competir justamente con ellas, ¿no? Pero digamos que hoy día los esfuerzos están vinculados a priorizar y a identificar cuál de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial puede ser la más dañosa en cuanto a justamente crear estas situaciones de engaño, de fraude o de manipulación. Sin, sin, ah, sin excluir el tema de la ciberseguridad, ¿tienes conocimiento sobre algún programa en particular de cooperación que esté trabajando el tema de la ciberseguridad a nivel regional o que pueda concernir al Perú? A nivel de la región, creo que todavía no hay un esfuerzo muy claro en temas de ciberseguridad. Hay espacios donde se están tratando de homologar criterios, pero entiendo que, por ejemplo, ese es un mundo en donde la diplomacia del Perú y del mundo también tendría que entrar a actuar de manera más clara, ¿no? Hay muchos protocolos que todavía no están completamente compartidos, y eso justamente parte de lo que de alguna manera definen estos foros, ¿no? Que son básicamente foros de estandarización. Eh, Creo que en la región, como te digo, todavía no hay muchos esfuerzos claros sobre este tema y ahí hay una tremenda oportunidad para justamente en espacios como podría ser la comunidad andina, entre otras, definir estos espacios justamente y estandarizar prácticas que podrían ser compartidas, ¿no? Es muy interesante lo que dices, porque algunos países han empezado o sea, el tema de ciberseguridad lo trataban o bien los expertos informáticos, los ingenieros de sistema, o bien los militares o la convergencia de ambos, porque obviamente hay un problema de seguridad nacional también involucrado. Ah,
quizás en nuestro caso, actualmente no tanto, pero sí puede llegar a ser un problema serio algún día. Y por supuesto para otros países, y especialmente para las grandes potencias, sí es un problema muy actual y muy acuciante. Así que hay un trabajo en esa materia, ¿no? Pero me interesaba más explorar las posibilidades que tiene la diplomacia, porque hay instancias, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra, que regula el tema del Internet, pero también hay una conferencia mundial, ahora ha habido hace poco, este, sobre la inteligencia artificial y la sociedad del conocimiento. Y yo preguntaría, ¿qué podemos hacer los diplomáticos? ¿Qué podemos llevar a esos foros como agenda para un trabajo cooperativo que al mismo tiempo a todos nos permita una mayor contribución al desarrollo de nuestros países y del planeta, ¿no? Como es un tema que sabemos que existe. Por ejemplo, incluso algo que me impresionó mucho fue que Noruega, me parece, ha nombrado un embajador en Silicon Valley, ¿no? Una embajadora específicamente en Silicon Valley es una cosa impresionante. Y tendríamos que aprender de él, qué hace, cómo se mueve, ¿no? En fin, cuáles son sus objetivos. Pero también en los foros internacionales, como decía, como la Conferencia Mundial sobre Sociedad del Conocimiento de la ONU, o la Junta de Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, en Ginebra, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. ¿Qué podemos llevar como agenda? Y con vistas a eso, ¿cómo debemos formar a nuestros diplomáticos u organizar a nuestras cancillerías para que estén al día, ¿no? Para que se pongan en condiciones de poder negociar de igual a igual, entendiendo de qué hablan y hacia dónde deberíamos ir? Porque Ujú, ya hemos venido haciéndolo, se supone, en los términos de intercambio del comercio, en los temas del transporte marítimo, en diversos aspectos, pero en tecnología generalmente muy poco, y en alta tecnología aún menos. Y sin embargo, nos gana el tiempo y se nos impone ya casi. La alta tecnología está ya presente en todas partes y tenemos que aprender ujú. no solo a usarla, sino también en cierta forma a dirigirla o a enfocarla de un modo que sea de, de utilidad para el futuro de nuestro país. ¿Qué, pod- Sí, qué, qué sugerirías tú para aportar en este campo de la sí. diplomacia Ujú. tecnológica? Sí, porque aquí hay que entender que el concepto de soberanía se ve de alguna manera afectado por el impacto de lo digital, ¿no? Ya se habló de comercio exterior, hay muchísimas situaciones de transacciones electrónicas que tienen que crear nuevos espacios transfronterizos, nuevas formas de justamente entender dónde es que termina la operación, quién es el responsable de qué cosa o tal cosa, y allí tienes un primer nivel en donde el concepto de soberanía empieza a verse afectado. Pero hay otro espacio importante y es el propio Internet, ¿no? La propia Internet con sus recursos que también necesitan de una regulación, de un tratamiento importante para las naciones, en la medida en que es un mundo, es un espacio, es una estructura que está sobre la territorial y que obviamente afecta todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos recursos, como pueden ser los denominados números IP, ¿no? Que están vinculados con los protocolos que permiten identificar direcciones en la Internet y que están también vinculados a la posibilidad de que cualquier receptor pueda recibir o no datos. Si hablamos de inteligencia artificial y de máquinas que hablan entre ellas, necesitamos que esa máquina esté identificada en la Internet con una dirección, que es un número. Ese número se llama número IP. Y como entenderás, hoy día hay muchísimos dispositivos que ya tienen ese número IP y por lo tanto quien adjudica los números IP o quien define cuántos números IP o cuántas versiones de números IP va a haber es justamente un foro internacional, que puede ser la ITU, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, pero sobre todo una que se conoce como ICANN, que es el foro que está vinculado con la entrega de los números IP enmascarados en dominios. Los números IP es un recurso sobre el cual, es un recurso de Internet, es un recurso digital sobre el cual las naciones tienen que ponerse de acuerdo, porque obviamente es la manera en que interactúan justamente en el mundo de Internet.
Otro recurso importante, los nombres de dominio, que son estas formas alfanuméricas o que enmascaran un número y que nos permite justamente otra vez tener una fácil recordación o ubicación en el Internet. Los nombres de dominio también tienen espacios donde tenemos que interactuar como naciones para justamente saber cuál es nuestra agenda, qué es lo que queremos hacer con los nombres de dominio, cómo nos va a servir para impactar o para obviamente desarrollar más presencia de contenidos y presencia del país en el mundo de Internet. Pero también están otros recursos importantes, que es justamente todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías disruptivas, como ya estamos diciendo, la propia inteligencia artificial. ¿Quién va a ser el encargado de ir a estos foros a indicar que, por ejemplo, los software conversacionales también permitan crear librerías para otras lenguas que no sean las dominantes, el inglés o el español? ¿Qué hacemos con todos esos dialectos? ¿Esos dialectos van a tener espacio en la inteligencia artificial o no van a tener espacio en la inteligencia artificial? Esas son agendas que las tiene que llevar justamente una diplomacia que podría ser la que tú has mencionado, que han desarrollado en principio los escandinavos, ¿no? Que es digamos, el embajador o la embajada de tecnología, ¿no? Diplomáticos, digitales, de gente que está muy vinculada con estos mundos porque justamente son los nuevos entornos de poder. Y ya no voy a hablar de la ciberseguridad, que está vinculado con el uso de protocolos que pueden ser compartidos o no y que tienen que ver con temas de seguridad, porque obviamente, por ejemplo, ¿quién ingresa a qué niveles de seguridad sobre qué bases de datos? Por ejemplo, hoy día, ¿quién maneja las grandes bases de datos del Perú? ¿Es una empresa privada? ¿Es el sector público? Así que, ¿dónde está ese gran data center público que está de alguna manera almacenando todas las transacciones? El otro día se cayó, antes de ayer, se cayó la página del GovPE y por varias horas. ¿Qué pasó con todas esas transacciones? ¿Quién nos da ese respaldo? Son temas que también están vinculados con temas de seguridad que eventualmente habría que analizar en la medida en que esa capa ya no esté solamente localizada en el Perú, sino fuera. De hecho, muchos de estos recursos no están localizados en el Perú, sino están fuera, ¿no? Entonces yo diría que la agenda de hoy, de ese mundo distinto, tiene que identificar cuáles son los recursos digitales que son importantes para cada nación y qué queremos hacer con esos recursos digitales que son los que justamente también nos permiten darle mayor ciudadanía digital a todos los peruanos. Claro. Para ir terminando ya, ¿qué nos puedes decir sobre el programa o la agenda digital del Perú? Tenemos un Yo diría, plan, sí, estamos avanzando, deberíamos ir más rápido. El plan cubre todo lo que debería cubrir, hay aspectos que no cubre. ¿Qué oportunidades tendríamos nosotros si pusiéramos el énfasis en ciertos temas en particular? Adelante. a mí me parece que en el Perú existe ya un marco, digamos, legal, regulatorio interesante. La oficina me parece, de Gobierno Electrónico, la Secretaría de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros ha hecho una labor interesante en ese sentido, pero donde todavía necesitamos avanzar es en el desarrollo de capacidades, ¿no? Y eso ya no es el ámbito de la PCM, no es el ámbito de este organismo que de alguna manera lo que plantea son los frames, ¿no? Los marcos de acción, sino ya directamente organismos ejecutores, ¿no? Entonces allí hay que hacer un esfuerzo bien importante, primero, por ayudar a mejorar la productividad del país utilizando digitalización. Tenemos un mundo por hacer con todo lo que son pymes y MIPES. El Perú es una economía basada en empresas pequeñas. No tenemos grandes empresas, no tenemos transnacionales. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas pymes y MIPES? Tratar de calificarlas o, en todo caso, desarrollar capacidades para que puedan utilizar la digitalización, no solamente para que hagan comercio electrónico, sino que para que sean más eficientes en tiempo, en velocidad, en recursos. A veces tener a una persona o dos personas que están capacitadas en lo digital equivale a tener 15 o 20, ¿no? Entonces, aumentamos la empleabilidad y la potencia de productividad. Entonces, yo me concentraría mucho en nuestra economía de pymes y MIPES, pero también me concentraría en la capacidad de cada uno de nosotros como ciudadanos de crear contenidos y obviamente también entender lo digital. Hay una experiencia interesante en Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene niveles de alfabetización digital muy altos, desde personas digamos, denominados adultos mayores hasta niños pequeños. Hay un instituto público-privado que se dedica a dar formación en estos temas. Entonces, en verdad, aun cuando están las cosas en Internet, eh, tú puedes llevar cualquier tipo de curso gratuito en ofimática y en temas de tecnología que te permitan a ti entender la lógica
y obviamente eso también es un disparador para poder seguir creando y consumiendo tecnología, ¿no? Sobre todo creando, ¿no? Entonces yo me concentraría también en eso, en desarrollar más capacidades, no solamente de la gente que está en las escuelas, no solamente la gente que está en las universidades, sino de todos. Y ese tipo de formación hoy día no existe, tal vez tendría que estar en el Ministerio de Trabajo, tal vez tendría que estar en el Ministerio de Educación, no sé exactamente en cuál de los ministerios, pero tiene que desarrollarse de alguna manera la capacidad de permitir que más personas en el Perú puedan cubrir su brecha digital, alfabetizarse digitalmente. Y finalmente, algo que obviamente va a sonar trillado, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por terminar de cubrir conectividad en bolsones que todavía existen, ya no en las zonas rurales, en la propia Lima, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo bien importante para que se unan los privados y los públicos a justamente aprovechar la velocidad de la tecnología. Hoy día hay formas bien interesantes de poder cubrir y aumentar la conectividad. Ya no necesariamente tiene que ser todo con fibra o eventualmente con redes celulares. Hay varias soluciones de radio muy económicas que nos permitirían cubrir y obviamente hacer más eficiente eso, porque valga las cosas, ¿no? Sin acceso a Internet, y no estoy diciendo que tenga que ser súper veloz, pero si un acceso a Internet medianamente asequible, no podemos hacer lo otro, ¿no? Yo diría eso, concentrarnos en las MIPES y pymes, sobre todo en un escenario de recesión, tratar de capacitarlas y darles instrumentos que les ayude a mejorar su productividad, concentrarnos en las capacidades digitales de todos los peruanos, ahí hay brechas importantes, y finalmente el asunto de cubrir los bolsones que todavía no tienen ningún tipo de acceso. La Amazonía es uno muy grande, ¿no? La selva. Ciertamente. Me parece que Telefónica tiene un programa, pero creo que todavía va a tardar en llegar y tal vez no a todos. Hay el programa también de Elon Musk, ¿no? Así es, Starlink, que es una empresa en verdad, ¿no? No es un programa. Ellos venden acceso a Internet a través de satélites, todavía es caro, pero para los costos con los que entraron está disminuyendo y la tendencia va a ser a que disminuya. Pero es una empresa, ¿no? Hay que comprarla, el, Y el dispositivo. no parece muy confiable a partir de lo que ocurrió con Ucrania, ¿no? Que Elon Musk decidió no darles acceso a Internet por un tiempo y se acabó, ¿no? Depende, aquí, como digo, Elon Musk, por ejemplo, ha estado en Brasil y con Brasil sí está trabajando en un proyecto muy interesante para empezar a cubrir, La iluminar lo que se dice de la Amazonía de Brasil, ¿no? Acá también habría que hacer esfuerzos para justamente tratar de esos bolsones de población que son tan difíciles de cubrir, ¿no? Por el tipo de geografía que hay en la Amazonía, ahí tienes que tener una solución satelital de todas maneras, pero que sea asequible, ¿no? Porque suelen ser bastante caras. Sí, claro, sí, claro. Am, si conseguimos capacitar a un mayor número de mano de obra, necesitaremos también más empresas que tengan demanda de esa, no solo las MIPES, sino más empresas en general, eh, que tengan una demanda de esa mano de obra. ¿Qué podemos hacer para atraer la inversión extranjera y crear empresas en el sector de alta tecnología? Ujú. Sí, yo hablo ahora de Costa Rica. Hay ejemplos de ciudades y de países interesantes que dan una serie de incentivos desde lo que viene a ser la propia creación de la empresa, ¿no? Se, se generan nuevas figuras societarias que son más flexibles, con menos cargas, y entonces lo que tú le das a la persona, o en todo caso al emprendedor digital, es la posibilidad de venir y de justamente ahí sí asumir un riesgo de manera rápida, ¿no? En Costa Rica y en Chile, sobre todo, se han creado modelos de empresas que no son las típicas, que tienen una serie de cargas y de regulaciones, sino que son más bien, digamos, al estilo de consorcios o de joint ventures, en donde están vinculadas a un objetivo específico, ¿no? Y en la medida en que consiguen el objetivo específico, siguen viviendo. Y cuando ya terminan el objetivo, bueno, desaparecen, ¿no? Ese es el mundo de las startups, pero también de las denominadas empresas spin-off, ¿no? Que son empresas que aparecen de un gran, digamos, proyecto, y a partir de ahí aparecen, ¿no? Entonces yo diría, ¿cómo? Incentivos. Desde las formas societarias mucho más flexibles, en donde el emprendedor puede venir al país y crear una empresa rápidamente, sin muchas cargas, y obviamente que le permita justamente ensayar la solución, hasta obviamente también todo un tema de incentivos vinculados a tributación, ¿no? Que es un mundo también interesante para las empresas de tecnología, ¿no?
Evidentemente, cuando se trata de países como el Perú, que tienen algunos recursos interesantes, con mayor razón, debe ser interesante para algunas empresas venir al país, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del caso del litio, que lamentablemente no tiene mucho desarrollo todavía en el país, ¿no? Pero que en el caso de Chile, por ejemplo, o Bolivia, sí se están dando incentivos interesantes para que vengan empresas de tecnología no solamente a explotar el recurso, sino a quedarse. Y ahí hay mucho por aprender, pues, ¿no? Ciertamente. Bueno, yo creo que hemos cumplido con la hora que teníamos disponible. Quería preguntarte si tienes un mensaje final que dirigir a toda nuestra audiencia. Bueno, no, en verdad agradecerles muchísimo a las personas que nos han regalado su atención en este tiempo. Augusto, agradecerte mucho. Yo sé que la tecnología nos ayuda a acercarnos de esta manera, pero ojalá haya ocasión de hacerlo presencialmente y bueno, compartir tal vez algunas imágenes o datos, pero terminar diciendo que es bien importante ser curioso en este sentido, ¿no? Mucha información de calidad está en Internet. También es verdad que hay muchas cosas que no valen la pena, pero en principio estos espacios son muy importantes porque sin querer ustedes se convierten en curadores. Al convocar a tales o cuales personas que comparten tales o cuales experiencias, también están permitiendo que la información que se dé sea de calidad y obviamente a partir de ahí empezar a buscar, ¿no? Sí, claro, estoy seguro de que habrá otras oportunidades porque en particular en este tema de inteligencia artificial o de alta tecnología, las cosas van muy rápido. La evolución se mueve a pasos gigantescos y la situación cambia radicalmente de un momento a otro. Así que seguramente dentro de 3 meses la situación será muy distinta a lo que es ahora y digamos, la opinión pública en general, si bien puede consultar fuentes en Internet que existen, que están ahí disponibles, también requiere una cierta orientación, alguien que les comente y que los guíe un poco en la búsqueda de esos recursos de información. Así que yo pienso que siempre valdrá la pena hacer una conversación como esta. Ojalá, como tú dices, personalmente, pero seguiremos adelante, puedes estar segura de eso. Ahora quisiera Muchas gracias. preguntarle al embajador Castañeda si quiere decirnos algunas palabras. No, solamente me queda, en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, expresar nuestro agradecimiento a la magíster Maite Vizcarra por su didáctica, informada y por positivo tratamiento del tema que nos ha brindado, y a Augusto Tomberry por sus acertados comentarios y preguntas. Asimismo, las gracias a todos los que han participado en este conversatorio y los invitamos a participar el próximo martes 14 de noviembre en el conversatorio del sector agrícola en la negociación del TLC India-Perú. Buenas noches a todos. Mil gracias. Muchas gracias.